Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar el tema de magnetismo, que es el segundo campo que vamos a estudiar en este curso para después terminar haciendo una síntesis, una unión de los dos campos que vamos a ver. Me refiero al campo eléctrico, que lo vimos en las clases anteriores y sus aplicaciones, y ahora el campo magnético. Bueno, los fenómenos magnéticos son conocidos desde hace muchísimo tiempo. Este, eh, la gente, digamos, de la antigüedad se encontraba ciertas piedras, ciertos minerales que tenían la propiedad de atraer otros materiales, hierro fundamentalmente. Eh, a estas piedras se las conoce con el nombre de magnetita, y de ahí viene justamente la palabra imán, para designar a un material, en este caso también podría ser una barra imantada, que presenta estas propiedades de tipo magnético. Uno podría hacer un experimento muy sencillo en un laboratorio, agarrar, por ejemplo, dos barritas imantadas, es decir, con propiedades magnéticas, y empezar a jugar un rato con ellas y descubrir, antes que nada, que en dicha barra parecieran haber, perdón, digo, dos zonas donde las propiedades magnéticas están concentradas. Me estoy refiriendo a los extremos de la barra. A esto se les llaman polos de dicho imán, el polo norte y el polo sur. Y rápidamente, siguiendo estos experimentos, uno se daría cuenta de que las barras enfrentadas con polos de distintos signos se atraen, y con polos de igual signo, o sea, de igual nombre, se repelen. Es decir, un comportamiento muy parecido al de las cargas eléctricas que ya vimos en capítulos anteriores. Entonces, la primera impresión que uno tiene de esto es que podría decirse que el campo magnético o estos efectos magnéticos son creados por algo similar a las cargas eléctricas, pero que generan fenómenos magnéticos, magnetostáticos para ser más claros, es decir, campos magnéticos que no dependen del tiempo, y que estos generadores de los campos magnéticos son los polos magnéticos. Ya vamos a ver que la cosa es completamente distinta. Pero en principio pareciera ser que esto es así. Aquí en otro experimento, que también se podría realizar fácilmente, descubriríamos que esta barrita imantada, es decir, este nuevo fenómeno físico, tiene la propiedad de atraer ciertos materiales, ¿sí? Como por ejemplo el hierro. Muy bien, perfecto. Sin embargo, si uno sigue con esta línea de desarrollo, con esta línea de experimentos, rápidamente empieza a notar diferencias sustanciales entre el campo magnético y el campo eléctrico. Seguimos con esta barrita imantada, la partimos por la mitad y generamos de ella dos barritas más cortas. Lo que podríamos ver rápidamente es que es absolutamente imposible aislar los polos de un imán. En las cargas eléctricas, que eran las generadoras de los campos eléctricos, sin ningún tipo de problema, uno podía tener cargas positivas y cargas negativas. Pero en el caso de los imanes, es absolutamente imposible obtener un polo norte por un lado y un polo sur por un lado. Si yo parto esta barrita imantada, estos dos nuevos trozos de barra también van a presentar propiedades magnéticas y va a aparecer una zona que puede ser identificada con el polo norte y otra con el polo sur. Y por más que hagamos la cantidad de divisiones que hagamos de esta barra, siempre va a aparecer esta propiedad. Entonces, esto ya me está adelantando de que el campo magnético y el campo eléctrico tienen diferencias. Y ahora viene un experimento que nos va a acercar un poco a la idea de cómo se generan los campos magnéticos.
tenemos una brújula. Una brújula es un aparato que en principio, por lo que, sin entrar demasiado en detalle, actúa o interactúa con los campos magnéticos. Es decir, es un aparatito que me sirve para poner en evidencia la presencia de un campo magnético. Este análisis o digamos, esta forma de empezar los estudios de los campos, ya lo hicimos con los campos eléctricos. Habíamos definido en aquel momento la carga positiva unitaria de prueba y lo habíamos definido como un elemento teórico, ideal, pero que me servía para detectar campos eléctricos. Podríamos haber utilizado una carga verdadera, un protón, si fuera, o un electrón, digamos. Pero digo, a los fines del experimento servía y era razonable o era posible hacerlo. Bueno, la brújula es un elemento que me va a permitir poner en evidencia la existencia en una cierta región del espacio de un campo magnético. Entonces, yo podría hacer el experimento que está indicado acá en el dibujo. Pongo una brújula en las inmediaciones de un conductor que inicialmente no transporta corriente. Y yo veo que la brújula no detecta ningún campo magnético. Es decir, no hay ningún movimiento de la aguja. Sin embargo, basta que por el conductor circule corriente para que esta aguja deflecte, gire un cierto ángulo, marcando evidentemente la presencia de un campo magnético alrededor de este conductor. Y si yo cambio el sentido de circulación de corriente, cambia el giro de la aguja, dejando en evidencia no solamente que la circulación de corriente produce fenómenos magnéticos, sino que además esos fenómenos magnéticos dependen del sentido de circulación de la misma. Muy bien, entonces en un análisis un poco más detallado y confrontando lo que uno sabe de campos eléctricos y campos magnéticos, podemos llegar a las siguientes distinciones. El campo eléctrico sabemos perfectamente que es generado por las cargas eléctricas, es decir, por una distribución de cargas, ya sea una distribución de cargas discretas o una distribución de cargas continuas. Y la interacción de estos campos eléctricos con una carga eléctrica se pone en evidencia a través de una fuerza que actúa sobre esta carga eléctrica y cuya expresión es esta que tenemos acá. Observen ustedes que, como ya habíamos dicho antes, la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica que está actuando sobre la carga tiene la misma dirección y el mismo sentido que el campo eléctrico que actúa sobre ella. Muy bien. Con los campos magnéticos, uno haciendo una batería de experimentos puede dejar en evidencia que los campos magnéticos son creados por corrientes eléctricas, es decir, por cargas eléctricas, pero que se mueven. ¿Sí? Y la fuerza que aparece como consecuencia de la interacción siempre surge cuando hay movimiento de carga eléctrica. Es decir, para que haya interacción tiene que haber movimiento de carga eléctrica. Si esa carga eléctrica está quieta, por más que haya un campo magnético en esa región del espacio, no aparece una fuerza de origen magnético. Es decir, para que aparezca la interacción tiene que haber movimiento. Muy bien, con esto entonces dejamos en evidencia que la aparente semejanza entre campo eléctrico y campo magnético es eso, una aparente semejanza. En realidad hay una diferencia sustancial. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a empezar a estudiar el tipo de fuerza magnética que aparece actuando sobre una carga eléctrica que se mueve en las inmediaciones de un campo magnético externo. Y entonces, después de hacer una serie de experimentos, podemos dejar en evidencia que cuando una carga eléctrica se mueve con una cierta velocidad v en las inmediaciones de un campo magnético, sobre ella aparece una fuerza como consecuencia de dicha interacción. Y que esa fuerza va a depender directamente de la magnitud de la carga eléctrica que se está moviendo
de la velocidad de la carga eléctrica que se mueve y de la magnitud del campo magnético en esas inmediaciones. Y además, en realidad, va a depender también del ángulo, o sea, del seno del ángulo, que forman el vector campo eléctrico y el vector velocidad. El hecho de que aquí aparezca el seno de este ángulo hace pensar de que esta fuerza magnética va a aparecer como consecuencia del producto vectorial entre este campo magnético y el vector velocidad. Y de hecho uno podría hacer otros experimentos y dejar en evidencia que la fuerza que aparece actuando sobre la carga eléctrica como consecuencia de su interacción con el campo magnético siempre es perpendicular al plano que están determinando, que están formando el vector campo magnético y el vector velocidad. Por lo tanto, resumiendo, la fuerza magnética tiene esta expresión, es el producto de la carga eléctrica por el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Como todo producto vectorial, el módulo queda dado por la expresión que vimos recién, esto que tenemos acá, y su dirección y su sentido quedan dados por la regla de la mano derecha. La dirección siempre es perpendicular al plano que contiene el vector velocidad y el vector campo magnético, y el sentido queda dado, como dije, por la regla de la mano derecha, por la regla del tirabuzón, en fin, cualquier regla, por la regla de los tres dedos, cualquier regla mnemotécnica que nos ayude a digamos, descubrir, obtener el sentido del vector fuerza. La unidad de medida del vector campo magnético va a ser el Tesla, ¿sí? Es decir, si utilizamos esta expresión de acá para despejar el campo magnético, entonces vamos a ver que las unidades van a ser Newton sobre Coulomb por metro, y eso da Tesla. Bien, entonces ahora nos proponemos medir los campos magnéticos. Bueno, antes de pasar a las aplicaciones de esto, dejemos en claro o comentemos de que si una carga eléctrica, una partícula cargada, se mueve en las inmediaciones de un campo eléctrico y de un campo magnético, es decir, de los dos, va a sufrir la interacción de ambos. El campo va a poder interactuar con el campo eléctrico puesto que tiene carga eléctrica, y va a poder interactuar con el campo magnético puesto que además de tener carga eléctrica se está desplazando. Entonces la fuerza total que actúa sobre esa carga está dada por esta expresión, la combinación de las dos interacciones con el campo eléctrico y con el campo magnético. Muy bien. Acá tenemos un problemita sencillo que permite calcular la fuerza de origen magnético que interactúa, pues, con el que aparece como consecuencia de la interacción de una carga cuyo valor es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, es decir, estamos hablando de un protón que se mueve con esta velocidad y que va a atravesar una región del espacio donde hay un campo magnético externo uniforme de 2 Tesla. Entonces la situación que está representando este problema está acá y el cálculo es bastante sencillo. Por lo tanto, lo dejo para que lo revisen ustedes. Muy bien. Ya vimos que cuando quisimos representar campos eléctricos nos fue de suma utilidad poder hacer una representación gráfica del mismo. Porque nos permitía fijar ideas, entender perfectamente qué era esto del campo magnético, su región de acción y todo lo demás. Para poder hacer ese dibujo y que hubiese una correspondencia entre la realidad física que queríamos describir y el esquema que estábamos realizando, obviamente tenía que haber una serie de reglas que me permitía hacer la conexión. Si las líneas de campo eléctrico siempre salían de las cargas positivas, terminaban o llegaban a las cargas negativas. Siempre salían perpendicular a las superficies de los cuerpos cargados o bien de las cargas.
las líneas de campo tenían la propiedad de ser tangentes al vector intensidad de campo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con el campo magnético pasa exactamente lo mismo. Es decir, podemos levantar un dibujo esquemático del campo magnético para hacer una representación gráfica. Y entonces para eso vamos a trabajar tomando la idea ya del campo eléctrico de líneas de campo magnético y que van a tener la propiedad, como se muestra en el dibujo, de que en cada punto del espacio, digamos, que coincida con una línea de campo, el vector campo magnético va a ser tangente a la misma. Como ya habíamos visto, los polos magnéticos no pueden separarse, no pueden aislarse, entonces el campo magnético generado, por ejemplo, por una barrita, que hasta acá es lo único que hemos visto, es como campo magnético, tienen que salir de los polos magnéticos, salir por el polo norte de la barra, entrar por el polo sur de la barra, y como no puede haber separación de las mismas, entonces estas líneas tienen que cerrarse sobre sí mismas. Esto es así porque si bien aparece el polo norte y el polo sur, se pueden identificar el polo norte y el polo sur como regiones donde se están generando los fenómenos magnéticos. Al no poder aislarlos, al aparecer siempre estos polos, entonces las líneas no pueden salir o ser generadas por el polo norte y ser abducidas, succionadas, digamos, por el polo sur. Es decir, no hay una fuente y un sumidero de campos magnéticos, lo mismo que pasaba con los campos eléctricos. Entonces, tenemos que suponer de que las líneas se cierran sobre sí mismas de la manera que está representado acá en este dibujo. Muy bien, perfecto. Habíamos visto que la ley de Gauss para el campo eléctrico nos prestó un servicio invaluable, porque nos permitía, con un cálculo sencillo, aprovechando ciertas propiedades geométricas y de simetría de las distribuciones de carga, calcular las expresiones matemáticas de los campos eléctricos para distintos sistemas, distintas distribuciones de carga eléctrica. Bueno, uno podría sospechar que con el campo magnético pasa lo mismo. Sin embargo, justamente por esta propiedad que acabamos de mencionar, de que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas, nos daríamos cuenta de que si bien podemos plantear el concepto de flujo magnético, porque en realidad la magnitud flujo es algo que me permite describir los campos vectoriales, pero en el caso del campo eléctrico me prestaba una utilidad grande a través de la ley de Gauss. Con el campo magnético no va a ser así, porque justamente por tener esa propiedad, las líneas de campo magnético de que se cierran sobre sí mismas, es decir, que son líneas cerradas y continuas, el flujo magnético a través de cualquier superficie, ya sea abierta o cerrada, siempre me va a dar cero. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, distintas estructuras de campos magnéticos generados por distintos sistemas, un conductor recto, una espira y un conjunto de espiras, esto se llama solenoide, bobina. El campo magnético ya lo vamos a estudiar con más detalle y vamos a justificar estos dibujos, pero los campos magnéticos son los que están viendo ustedes acá. Y entonces se darán cuenta que cualquier superficie cerrada que yo plantee en las inmediaciones de este campo, de estos sistemas, va a tener la misma cantidad de líneas de campo magnético que entran que las que salen. O sea, el flujo magnético en cualquier situación que yo plantee siempre da cero. Estos dibujos, me adelanto un poco, ya los repito, ya los vamos a analizar y los vamos a estudiar en profundidad, pero pueden ser obtenidos, digamos, desde un punto de vista experimental haciendo este tipo de ensayos, ¿sí? Poniendo una barra imantada sobre un conjunto de limaduras de hierro esparcidas sobre un plano, las limaduras de hierro interactúan con el campo magnético y la orientación de estas líneas, de estas limaduras de hierro, hacen que uno pueda prefigurar el campo magnético que se está generando
debido a esta barrita imantada. Bueno, una superficie cualquiera que está representada por el vector diferencial de A es atravesada por un campo magnético, entonces yo puedo en principio plantear el flujo magnético a través de dicha superficie, como lo habíamos visto en campos eléctricos. Esto es el valor diferencial para una superficie de valor diferencial. Si yo quiero calcular el flujo total a través de toda esta superficie, hago la integral. Bueno, esta integral me da el flujo magnético a través de esta superficie, va a ser Tesla por metro cuadrado, eso va a generar una nueva unidad de medida para el flujo magnético, es el Weber, y esta conclusión de que el flujo magnético a través de una superficie cerrada, siempre da cero. Esto está diciendo, o está reafirmando, la característica que nosotros habíamos visto antes de que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. Y entonces, digamos, pone más en evidencia el hecho de que hay una diferencia sustancial entre el campo eléctrico y el campo magnético. El flujo magnético y su consecuente aplicación a través de la ley de Gauss para el campo magnético no presta las utilidades que nos habían brindado cuando vimos campos eléctricos. Entonces, no es algo útil. Muy bien, perfecto. Bueno, antes de pasar a la descripción de cómo se generan los campos magnéticos, dónde están las fuentes de campos magnéticos y cómo vamos a hacer su cálculo, vamos a hacer un estudio preliminar que nos va a ayudar a entender, digamos, algunas características de estos campos magnéticos a través de la interacción de estos campos magnéticos con cargas en movimiento. Entonces, ya habíamos dicho que cuando una carga eléctrica se mueve con una cierta velocidad v a través de un campo magnético externo, aparece sobre ella una fuerza que es debido a la interacción entre el campo magnético y la carga en movimiento, que tiene esta expresión: el producto vectorial del vector velocidad por el campo magnético. Entonces, supongamos el caso muy sencillo de una región del espacio donde haya un campo magnético con esta dirección y con este sentido, es decir, el vector campo magnético tiene la dirección perpendicular al plano de la pantalla y entrante a ella, y una carga eléctrica, que vamos a suponer positiva, que entra a esta región del espacio con una velocidad v, como está indicada acá. Bueno, si aplicamos la regla de la mano derecha, nos vamos a dar cuenta que la fuerza actuante sobre esa carga que entra en esa región del espacio y debido a la interacción con el campo magnético externo es esta fuerza F, que hace que la trayectoria que sigue la partícula cargada sea circular. Es decir, esto está realizando un movimiento circular. Esta fuerza F tiene todas las características de una fuerza radial o centrípeta que nosotros ya habíamos estudiado en el caso de física 1. Aplicando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración tiene que ser la aceleración centrípeta, entonces va a ser v cuadrado dividido r, donde r es el radio de esta trayectoria circular. Y como la fuerza que está actuando sobre la partícula tiene origen magnético, y debido a que el vector velocidad y el vector campo magnético son mutuamente perpendiculares, entonces la expresión que me da el módulo de la velocidad es esta de acá. El producto del valor de la carga eléctrica por el módulo del vector velocidad por el módulo del vector campo magnético. Acá el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético es 90 grados, el seno de 90 vale 1, entonces me quedo con esta expresión de acá. De esta expresión se puede despejar, por ejemplo, el radio de curvatura de esta trayectoria circular. Entonces, si la velocidad de la partícula es constante y el campo magnético también es constante, este radio va a permanecer constante, ¿sí? Una magnitud muy importante en este tipo de movimiento es la frecuencia angular, es decir, la cantidad de vueltas
por unidad de tiempo que da esta partícula en este tipo de trayectoria, expresada en radianes sobre segundo. Y para eso voy a utilizar esta relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal, la voy a reemplazar en esta expresión de acá, y entonces la frecuencia angular va a quedar dada por el cociente entre la velocidad lineal y el radio, despejado de acá obviamente. Utilizo esta expresión del radio, la reemplazo, y lo que alcanzo a descubrir con esta expresión es que esta velocidad angular, es decir, esta frecuencia angular, depende de magnitudes que permanecen constantes en el tiempo, es decir, la carga eléctrica, el campo magnético y la masa de esta partícula. A esta frecuencia se la llama frecuencia de ciclotrón. Su nombre viene de un aparato que utiliza este principio para poder acelerar justamente partículas, ¿sí? Entonces acá tenemos la primera descripción de la interacción entre un campo magnético externo y una partícula cargada. ¿Qué pasa si la velocidad de ataque con la que entra esta partícula al campo magnético no es perpendicular al campo magnético? Bueno, acá tenemos un caso. Fíjense ustedes que la velocidad de movimiento de esta partícula dentro de este campo magnético no es perpendicular al vector campo magnético, es decir, tiene una dirección oblicua. Entonces, descomponiendo el vector velocidad, podemos reconocer dos componentes, una paralela al campo magnético, acá la tenemos, y una perpendicular al campo magnético. Debido a esta componente, esta carga va a describir una órbita circular como acabamos de ver. Pero debido a esta otra componente, la paralela al campo magnético, va a sufrir un movimiento de traslación, de arrastre. Por lo tanto, la trayectoria que va a describir esta partícula dentro de este campo magnético es el de una hélice cilíndrica. Bueno, si el campo magnético tiene una forma, digamos, no lineal, no uniforme, como esta de acá, la trayectoria puede ser un poco más compleja, ¿sí? Esto tiene su aplicación en lo que se llaman botellas magnéticas. Esto sirve para confinar partículas cargadas en una cierta región del espacio debido justamente a la interacción del campo magnético externo, como se ve en la figura, con las partículas cargadas. Esto es muy importante, este principio y esta botella magnética para contener partículas cargadas con alta temperatura como es los plasmas, ¿sí? Un fenómeno muy interesante y muy hermoso, agradable de ver, es el de las auroras boreales, que se producen tanto en el polo norte como en el polo sur de la Tierra, y esto es debido a el movimiento, es decir, la emisión de ondas electromagnéticas que las partículas cargadas que están entrando a la atmósfera emiten cuando interactúan con el campo magnético terrestre. Bueno, muy bien. Acá tenemos algunos problemitas sencillos de aplicación, bastante fáciles, y terminamos la clase en este punto, para la próxima pasar a ver de seguir desarrollando este caso de interacción de partículas cargadas con campos magnéticos.